¿Qué pasaría si tu propia sangre, esa esencia vital que corre por tus venas, comenzara a producir células defectuosas? ¿Qué señales te daría tu cuerpo? ¿Qué tienen en común un moretón inexplicable, una fiebre que no desaparece o un cansancio que no se cura con descanso? Hoy vamos a responder estas preguntas mientras exploramos el viaje de la ciencia, ese que nos ha permitido entender la sangre y las enfermedades que las afectan. Bienvenidos a este capítulo del podcast de Casa Paciente, un espacio médico pensado para pacientes donde compartimos información clara, útil y basada en evidencia para ayudarte a cuidar tu salud y la de los que más quieres. Soy el Dr. Roberto Garzona. La historia de la hematología es en esencia un viaje desde la curiosidad hasta la precisión científica. Antiguamente el conocimiento sobre la sangre era más simbólico que científico. A lo largo de la historia, las sociedades antiguas le han atribuido un rol a la sangre y un papel central. La han percibido como el motor de la vida y el centro de la vitalidad, una perspectiva que se mantendría por milenios. Con la invención del microscopio en el siglo XVII, esa visión filosófica se transformó en una visión biológica. La sangre dejó de ser un simple fluido y se reveló como un complejo ecosistema de células, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Esta innovación ha permitido por primera vez ver el origen de muchas enfermedades. No fue sino hasta el siglo XIX y siglo XX que la medicina moderna comenzó a entender la proliferación celular anormal que hoy conocemos como cáncer. Con los años, la tecnología nos ha permitido ir más allá del microscopio y hoy podemos identificar alteraciones genéticas que nos dan una comprensión más profunda de cómo y por qué se originan estas enfermedades. Estas patologías son conocidas como cánceres hemato-oncológicos y representan una carga global devastadora. Cada año se diagnostican más de 1.2 millones de nuevos casos en todo el mundo y cobran la vida de más de 750,000 personas. Para que lo pongas en perspectiva, eso significa que cada 42 segundos alguien en el mundo está siendo diagnosticado con uno de estos padecimientos. Son además la causa principal de cáncer en niños, un dato que nos recuerda la urgencia y seriedad del tema. Pero más allá de estas cifras, cada número representa una historia, una vida, una lucha. Y para guiarnos a través de este complejo panorama, hoy tengo el gran placer de darle la bienvenida a una verdadera experta en la materia, la doctora Virginia Guerra. Casa Paciente, tu guía fiel. Enfermedades no tienen cartel. La voz del... Y para guiarnos en esta conversación, hoy tenemos a una verdadera experta en el tema, la cual para mí es un honor tener en este estudio y hablar un poco sobre hematología, la doctora Virginia Guerra. Ella es médico y cirujana, especialista en medicina interna y hematóloga, una especialista guatemalteca que nos acompañará hoy para desentramar todos los misterios detrás de esta ciencia de la hematología. Doctora Vicky, bienvenida a nuestro podcast. Mucho gusto de tenerla por acá. Gracias, al contrario. Estoy muy contenta de estar acá. Siempre vemos con muy buenos ojos que existan estos espacios para hablar de hematología y resolver las preguntas más frecuentes que los pacientes pudieran tener. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, para comenzar este conversatorio, pues me gustaría preguntarle, digamos, comenzando por todo esto, ¿qué es la hematología? Porque uno oye estas dos palabras y le suenan a ciencia ficción y pueden ser un poco intimidatorias. Háblenos un poquito de qué es la hemato-oncología o la hematología en general. Perfecto, bueno, la hematología en realidad es una especialidad médica muy completa porque comprende algunos aspectos benignos como las coagulopatías o medicina transfusional, también algunas anemias de difícil diagnóstico y tratamiento, y por otro lado la parte puramente oncológica que representan los cánceres de origen hematológico. De repente leucemia, mieloma, linfomas probablemente sean las neoplasias más conocidas y es la hematología oncológica la que más retos ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia, tanto en diagnóstico como tratamiento por el pronóstico de algunas enfermedades hematológicas. Ok, ¿y es lo más frecuente de las enfermedades hematológicas? ¿Hemato-oncología es lo que más vemos ahora? ¿O cree que hay algunas otras enfermedades que nos preocupen también? Pensaría que la hematología oncológica ha cobrado mucha notoriedad en los últimos años. Sin embargo, se siguen padeciendo en las mismas proporciones otros
enfermedades hematológicas como anemias, coagulopatías, pero sin duda alguna es la parte oncológica que ha tenido mayor notoriedad en los últimos años, cosa que es muy beneficiosa, ¿verdad? Porque hemos podido educar más a los pacientes y pues también hemos logrado avanzar en el tratamiento de estas enfermedades. Ok. Se habla mucho de los tipos de cáncer, digamos, hemato-oncológicos, o de los cánceres de sangre, o como algunas personas dicen, los tumores líquidos. Nos hablaba y nos mencionaba justo hace un momentito los más frecuentes. ¿Puede darnos alguna descripción de cuáles son estos, cuáles son los más comunes, qué es lo que más ve usted tradicionalmente en la consulta, cuál es la epidemiología, la situación en Guatemala, más o menos de estas? Sí, claro. Bueno, seguramente la leucemia es la enfermedad con la que principalmente nos identifican mucho, ¿no? A los hematólogos, ¿verdad? Dentro de las leucemias tenemos las que son agudas, ¿verdad? Que tienen una presentación pues muy abrupta, muy rápida, las manifestaciones clínicas son muy severas y generalmente requieren un tratamiento dentro del hospital. Por otro lado, las leucemias crónicas pues tienen un curso más lento y permiten que el paciente reciba su tratamiento probablemente oral en el hogar y pues tienen un curso evolutivo pues más favorable, ¿verdad? Luego tenemos los linfomas, esto se conoce como el cáncer de los ganglios linfáticos. Sin embargo, también puede presentarse en otros sitios que no son ganglio, ¿verdad? Dentro de los linfomas existen múltiples diagnósticos. Si uno revisa pues los documentos, las clasificaciones oficiales, en cada edición se agregan nuevas entidades, nuevas definiciones. Por lo tanto, los linfomas es un grupo muy complejo de enfermedades que requieren pues un estudio especializado. Probablemente otra enfermedad que es frecuente en las consultas externas en los servicios de hematología sea el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es lo que popularmente se conoce como cáncer de los huesos, ¿verdad? Está provocado por una célula, es un tipo de glóbulo blanco muy especializado, la célula plasmática, pues que empieza a proliferar, se manifiesta pues obviamente a nivel óseo, ¿verdad? Con la característica de dolor, ¿verdad? Sobre todo dolor en la cadera, dolor en la columna, pero puede tener afección en otros niveles, anemia, calcio, falla renal, son síntomas frecuentes de esta enfermedad. Y de estas, ¿cuáles podríamos decir que es la más común? ¿Cuál es la que, o tal vez lo podemos hacer una distribución por edades, tal vez, no sé? Sí, bueno, digamos que algunas de estas enfermedades el riesgo se incrementa conforme los años. Probablemente las leucemias mieloides agudas relacionadas a síndromes mielodisplásicos, probablemente las veamos en grupos mayores de 60 años, ¿verdad? Algunos tipos de linfoma tienen una distribución bimodal, ¿verdad? Como el linfoma de Hodgkin, y algunos otros linfomas pueden presentarse en realidad en cualquier momento de la vida. Generalmente decimos que tal vez nosotros, la población latinoamericana, pudiéramos tener una incidencia más temprana de mieloma múltiple comparado con poblaciones europeas. Sin embargo, cuando uno revisa los estudios más detalladamente, vemos que la representación de los pacientes latinoamericanos pues tienen la media de edad comparado con otras poblaciones. Entonces, probablemente eso haya sido una percepción nuestra, pero pudiéramos decir de que no hay una distribución única para la población latinoamericana o guatemalteca comparado con otras poblaciones en muchas de las enfermedades que están bien descritas epidemiológicamente. Ok, ¿y cuál sería desde su perspectiva la más frecuente de todas? Bueno, creo que varía también del tipo de cobertura que uno pueda ofrecer, digamos, de acuerdo a las instituciones o de acuerdo a la población que uno esté cubriendo. Pudiéramos decir que en la práctica institucional y en la práctica privada, tanto los linfomas, ¿verdad? Porque son muchos tipos de linfomas, los linfomas Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, probablemente ocupen un gran volumen de nuestras consultas externas, ¿verdad? Las leucemias, sobre todo las agudas, creeríamos que sí corresponden a los servicios de hematología, y sabemos que todos los servicios de hematología en Guatemala o en cualquier lugar del mundo siempre están llenos de pacientes, ¿verdad? Sí sabemos que son enfermedades pues que
obligan al paciente a consultar. Y bueno, mieloma múltiple, hemos visto el incremento de casos, tal vez no por el comportamiento epidemiológico de la enfermedad que pudiera haber cambiado, sino más bien porque creo que ahora hacemos más diagnóstico, ¿verdad? Claro. Entonces creo que mientras tengamos mayor capacidad diagnóstica, vamos a captar más pacientes. Perfecto. Y en relación, digamos, si tuviéramos que decir, ¿es más frecuente estos tipos de cáncer en algún tipo de género? ¿Qué vemos más? ¿Hombres, mujeres, tipos de enfermedad? Y estamos hablando de cáncer hemato-oncológico en general. Sé que probablemente no sea igual la distribución para todos los tipos de casos. Probablemente incluso tengamos que grabar para extendernos mucho más y entrar en las especificidades de todas las enfermedades que precisamente nos informa. Vamos a hablar hoy en general de los tipos de cáncer hemato-oncológico. Pero ¿hay algún tipo de sexo o género que sea preferente, digamos, o que tenga más diagnóstico? Sí, bueno, hay algunos síndromes mieloproliferativos que sí tienen una preferencia 2-1 de hombre frente a mujer, ¿verdad? Pero nuevamente creo que sí vale la pena mencionar quién es el que consulta más, ¿verdad? Okay. Probablemente las características biológicas de la enfermedad, tal vez exista una predilección por el sexo, sin embargo vemos que el sexo femenino es más propenso a consultar, ¿verdad? Entonces quizá veamos más pacientes mujeres en las consultas externas, pero es por el tema de la anuencia a consultar tempranamente comparado con los hombres. Importante, ¿no? A veces, y eso lo hemos mencionado ya probablemente en algunos otros capítulos, pues que el hombre tiene mucho más resistencia a acudir a los servicios, por lo tanto la prevención o por lo menos la captación en periodos tempranos de la enfermedad que probablemente puedan definitivamente cambiar el curso de la enfermedad. Pero de ahí la importancia de estos espacios, ¿verdad? Para poder trasladar la información que pudiera motivar a un paciente, independientemente masculino o femenino, a consultar de una manera oportuna, siempre y cuando se identifiquen algunos síntomas que podríamos mencionar. Pues muchas gracias, así que ya lo saben, si tienen algún tipo de los síntomas que vamos a ir viendo más adelante en el capítulo, no duden en consultar y acuda temprano. Es una enfermedad que probablemente si se diagnostica a tiempo, el grupo de enfermedades todavía se puede hacer algo. Pasemos un poquito, doctora, a hablar de lo que en medicina se conoce como fisiopatología, más bien para explicarlo mejor, ¿qué sabemos sobre cómo o por qué? ¿Cuáles son esos factores que determinan el desarrollo de este tipo de enfermedades en las personas? ¿Hay algunos factores generales probablemente? Háblenos un poco sobre esto. Es una buena pregunta. Digamos que en algunas entidades conocemos específicamente la causa, ¿verdad? Ya sea una alteración genética que da origen a la enfermedad, y en otras patologías probablemente no lo tengamos más claro, ¿verdad? Sí existen algunas condiciones relacionadas a los linfomas, por ejemplo, pudieran ser algunas infecciones como hepatitis C, H. pylori, digamos que sí tienen una asociación fuerte con cierto tipo frecuente el helicobacter, ¿no? de linfomas, sí, claro. Y digamos que en otras condiciones no es tan fácil identificar cuál fue el agente causal. Lo que sí podemos identificar es como un común denominador, ¿verdad? Que son tal vez las alteraciones genéticas, específicamente alteraciones citogenéticas que dan origen a la enfermedad. Por ejemplo, algunas de estas alteraciones tienen como característica provocar una producción o una reproducción de células de manera desordenada y no regulada, como ocurre en leucemia mieloide crónica. En otras ocasiones, digamos, estas alteraciones pueden provocar un acortamiento en la vida media de algunas células y alterar su funcionamiento. Entonces, de ahí que sea tan difícil o requiera de pruebas pues, más sofisticadas, pruebas más profundas para diagnosticar propiamente las enfermedades hematológicas comparadas con otras patologías que pues de repente el examen físico o exámenes de laboratorio de imágenes serían suficientes, ¿verdad? El hematólogo siempre va a ir un paso adelante con tal de objetivar el diagnóstico lo más posible, ¿verdad? Yo siempre que estamos en el contexto académico o compartiendo con otros colegas, siempre decimos que si tenemos la oportunidad de objetivar el diagnóstico mediante alguna prueba más específica, debiéramos ir por
por ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al identificar estas alteraciones genéticas, algunas son blancos terapéuticos, es decir, podemos dirigir el tratamiento. Sí, claro. Y en algunas otras ocasiones nos sirven como factores pronósticos, es decir, podemos relacionar algunas de estas con buen pronóstico y en otras ocasiones con mal pronóstico. Entonces, siempre que podamos hacer un diagnóstico hematológico de la manera más profunda, pues creo que es lo mejor. Una parte muy importante de lo que menciona precisamente es que los factores de riesgo como se potencian entre ellos, ¿verdad? Entonces, mucha gente a veces habla de estos factores genéticos y puede ser que yo tenga algún antecedente familiar, que es lo que se entiende digamos, en la comunidad generalmente sobre una herencia o sobre un factor genético que puede ser que me predisponga a mí a padecer de alguna enfermedad, pero hay algunos factores que se suman a esos factores genéticos que hacen que probablemente yo desencadene la enfermedad, y eso tiene mucho que ver con los hábitos y los estilos de vida de las personas que hacen que precisamente se vaya dando toda esta carga de factores para desencadenar la enfermedad. No todos los pacientes con factores, desde mi perspectiva, desarrollan enfermedad, sino que si las condiciones son las correctas y tengo un factor genético, es como que se potencian. ¿Qué factores de riesgo además considera que pueden agregarse a los factores genéticos? Bueno, yo creo que lo explicaste muy bien. Tal vez vale la pena aclarar, cuando hablamos de bases genéticas de la enfermedad, no quiere decir que el individuo haya nacido, ¿verdad? Con claro, esas alteraciones, ¿verdad? Muchas de ellas se adquieren a lo largo de la vida. De ahí que las personas mayores de 60, mayores de 70 años tengan mayor riesgo de presentar algunas enfermedades, pero es justamente porque el daño puede ser acumulativo, ¿verdad? Entonces el riesgo de igual manera se incrementa, ¿verdad? Entonces no quiere decir necesariamente que el paciente que presenta una enfermedad hematológica nació con alguna alteración genética, sino que la pudo presentar por diversos motivos, adquirir más bien esa alteración genética pues a lo largo de la vida, ¿verdad? No todas tienen un componente hereditario, es decir, una persona portadora de una enfermedad hematológica no necesariamente la va a heredar a sus hijos, en algunas ocasiones sí. Mira, lo que sí sabemos que en general es que un familiar, ¿verdad?, en grado directo, es decir, un hijo, un hermano, o un padre de alguna persona que padezca una enfermedad hematológica, sí tiene más riesgo de presentar una enfermedad hematológica comparado con la población en general, ¿verdad? Que no tienen, digamos, que no hay esa historia familiar, pero importante decirlo que no necesariamente, digamos, se va a heredar. Por supuesto que sí sabemos que puede haber una predisposición y tener un buen estilo de vida, ¿verdad? Claro que va a favorecer la salud del individuo en cualquier momento, ¿verdad? Alejarse del tabaco, el ejercicio, ver una dieta sana, sin duda son factores que todos conocemos, ¿verdad?, que se traducen en un buen estado de salud. Es importante mencionar que algunos de los cánceres hematológicos no tienen una estrategia de prevención, como si, por ejemplo, se puede observar en cáncer de colon, en los que se recomienda una colonoscopia a partir de cierta edad, o la autoexploración de mama para identificar el cáncer de mama temprano, ¿verdad? Algunos cánceres hematológicos no se pueden prevenir. Ustedes no ven campañas de prevén linfoma, ¿verdad? O prevén la leucemia mediante, no lo había visto, pero mediante esta estrategia, ¿verdad? De momento no se ha identificado una estrategia que pueda prevenir el cáncer hematológico, pero sí que podemos identificar poblaciones de riesgo, ¿verdad? Dentro de estos, pues obviamente exposiciones a radiación puede estar relacionada a algunos cánceres. Como mencionamos previamente, hay algunas infecciones o pacientes con trastornos autoinmunes pudieran ser más propensos a desarrollar ciertos tipos de linfomas, ¿verdad? Al no poseer una estrategia de prevención es la educación, ¿verdad? Algo muy importante para poder identificar estas enfermedades en estadios más tempranos y no hasta que las enfermedades sean pues claramente manifiestas, ¿verdad? Y más difíciles de tratar. No, y gracias, porque precisamente, como usted mencionaba, es uno de los objetivos de este podcast, es poder informar a las personas
que tengan más información confiable para poder identificar algunos factores o algunas señales de alerta que son las que nos llaman la atención y decimos, bueno, vamos a buscar a la doctora Vicky para que nos ayude. Sí, hay que consultar, ¿verdad? No, sí, excelente. Tempranamente. Y bueno, es una verdadera lástima que no hayan, digamos, unas estrategias de prevención como en algunas otras enfermedades, pero es así. Entonces tenemos que poner mucha atención a estas señales de alerta para el tipo de cáncer hemato-oncológico, los, digamos, tumores líquidos de los que estamos hablando. Si una persona tuviera que, o si usted nos tuviera que resumir, ¿qué síntomas son los que le harían pensar a usted o le diría a cualquier persona que si ve estas características, estas señales de alerta, acuda a una consulta con un especialista? Sí, bueno, yo pensaría que los síntomas de anemia en un gran porcentaje pueden orientarnos hacia una enfermedad hematológica. Digamos que la palidez, la fatiga, ¿verdad? La frialdad en las extremidades son síntomas de anemia, pero cuando hablamos de anemia, yo siempre digo que no es tan difícil identificar la anemia, ¿verdad? De hecho, no hay que ser médico, ¿verdad? No hay que ser médico. Para identificar la mamá nos puede decir tiene anemia, se ve muy pálido, ¿verdad? Pero la anemia, más que un diagnóstico, es una manifestación de algo subyacente. Entonces muchos cánceres hematológicos debutan con anemia, ¿verdad? Entonces hay que prestar mucha atención a esas anemias que no tienen una causa que explique la presentación de la anemia. Sabemos que lo más frecuente de la anemia es que pueda ser por la carencia de algún nutriente, pero esas anemias que no tienen una explicación clínica, una explicación diagnóstica, debemos de profundizar porque sí puede representar diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Adicional, hay otros síntomas que nosotros en conjunto le llamamos síntomas B, pero lo que, digamos, engloban es la presencia de fiebre no explicada por una infección, ¿verdad? Es decir, una fiebre que no tiene una causa aparente. O sea, que no hay una infección manifiesta, digamos, y ¿es recurrente esta fiebre? ¿O sí, parece... digamos que el instinto médico sea probablemente dar un tratamiento antimicrobiano, ya sea un antibiótico, otro tipo de terapias para tratar la fiebre, ¿verdad? Porque automáticamente la asociamos a una infección, ¿verdad? Sin embargo, cuando la fiebre persiste, a pesar de haber cumplido tratamientos antibióticos indicados, ¿verdad?, por un médico especialista, la persistencia de la fiebre debiera hacernos sospechar en una enfermedad subyacente. De igual forma, la pérdida de peso, y con pérdida de peso, pues no me refiero a una pequeña variación, ¿verdad?, claro, sino algo significativo y sobre todo cuando no sea dirigido, ¿verdad?, porque generalmente sí, la pérdida de peso relacionada al cáncer es una pérdida de peso acelerada, ¿verdad? En el que el paciente se sorprende en la cantidad de peso que ha perdido sin haber realizado, ¿verdad?, alguna estrategia nutricional o de ejercicio para perder peso, ¿verdad? Algo que es muy curioso es la sudoración nocturna, ¿verdad? Con sudoración no estamos hablando de lo que uno puede presentar por ejercicio o por el clima, ¿verdad? Sino que generalmente el paciente lo refiere como mojé la almohada, ¿verdad? O la playera, wow, ¿verdad? Sí puede ser una sudoración profusa y tiene la característica de preferir el horario nocturno, ¿verdad? La fatiga, que es esa sensación, es algo muy subjetivo, ¿verdad? Pero la persona lo refiere como ese cansancio que no resuelve con descansar, ¿verdad? Es decir, después de una siesta persiste el cansancio, o hacer actividades menores dentro del hogar incluso y sentirse cansado, ¿verdad? Esas son ¿Duerme muy mucho sugerentes. La persona? ¿O? Bueno, en presencia de anemia sí se incrementa el sueño. De hecho, uno siempre interroga, ¿usted tiene sueño durante el día, verdad? Claro. De hecho, eso es una causa de mal rendimiento escolar, del mal rendimiento en general, ¿verdad? La necesidad de tener que dormir en el día, y es un síntoma muy característico de la anemia. En general no es solo un síntoma, sino la presencia de varios síntomas, ¿verdad? Lo que nos pueden guiar a un diagnóstico hematológico. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el crecimiento ganglionar, ¿verdad? Que es muy característico de los linfomas, ¿verdad? ¿En cualquier zona del cuerpo? ¿O en el cuello, en la ingle? Puede suceder en cualquier cadena ganglionar, sin embargo, los que son
pues más perceptibles en el autoexamen, en la autoexploración o incluso al examen físico por un médico son las cadenas ganglionares del cuello, de axila o inguinales, ¿verdad? Sin embargo, las cadenas ganglionares que se ubican en el abdomen, y a no ser que tengan un tamaño voluminoso, es un poco difícil que las podamos percibir al examen físico, ¿verdad? El mensaje creo que es que en presencia de estos síntomas que mencionamos previamente, más la aparición de un ganglio en cualquier ubicación, es un motivo para consultar con un médico hematólogo a la brevedad posible. Ok, entonces diríamos que de todo, haciendo un resumen de las señales, ¿creería que el más frecuente es la anemia? Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. De nuevo, ¿verdad? A veces no es solo un solo síntoma, sí, sino que es el conjunto. Claro. E interviene mucho, ¿verdad? El interrogatorio que hace el médico clínico para obtener una buena historia clínica, pero para el paciente, ¿verdad? ¿Qué debe saber? ¿En qué momento consultar? Es justamente en presencia de anemia no explicada, ¿verdad? Sin una justificación. Estos síntomas de fiebre inexplicable, sudoración nocturna, pérdida de peso acelerada y cualquier crecimiento ganglionar son motivo para consultar de la manera más temprana posible. Sí, hago hincapié porque también una cosa muy común en nuestra sociedad es cuando la abuelita le decían a uno, mírate, come bien porque te va a dar anemia, o cuando uno estaba cansado y dormía mucho, mira, tenés anemia, pero hay unos síntomas muy puntuales y muy específicos de cuando uno tiene anemia que llaman la atención que usted mencionaba, por ejemplo, la necesidad de dormir de día, o algunos otros, como decía, la palidez que hay en la piel o en las mucosas. ¿Cómo una persona podría darse cuenta, decir, bueno, tal vez sí tengo anemia, me voy a ir a hacer un examen? ¿Cómo uno podría autodiagnosticar, o por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo puede una persona identificar si tiene anemia? Es fácil, la verdad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a notar principalmente es la palidez en piel y mucosas, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros lo observamos en los ojos. Cuando le bajan el ojito. Sí, correcto, eso lo hacemos siempre. Las palmas de las manos, ¿verdad? O el lecho unguial, la coloración de los labios, ¿verdad? Generalmente es muy fácil identificar la palidez. En las mujeres también lo podemos identificar cuando refieren mucha caída de cabello, ¿verdad? Pudiera ser un síntoma de anemia, pero creo que la autoevaluación, cada vez que nos vemos con el espejo, uno puede percibir algún cambio en la coloración, en piel y en las mucosas. Ok, perfecto, pues bueno, muchas gracias por esa información, así que también hágase su examen, véase, el lecho unguial es justamente el pedacito que tenemos en la uña, si estamos muy pálidos. Y consulte con un hematólogo. Consulte con un hematólogo, correcto. ¿Alguna otra señal más bien algún otro factor de riesgo, algo tóxico al contacto? Guatemala es un país agrícola. ¿Considera que hay algunos factores que puedan predisponer como pesticidas o algo? Sí, sin duda, no falta algún paciente en hospitalización en la consulta externa que tiene exposición o accidentes laborales en los que han sido verdaderamente expuestos o intoxicados por pesticidas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que las personas que se dedican a esta profesión sean educados en cómo prevenir, ¿verdad?, esta exposición, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con los pesticidas y algunos otros organofosforados? Es que pueden lesionar el ADN, ¿verdad? Entonces, claro, finalmente esto puede llegar a provocar alguna neoplasia hematológica o cáncer en general, ¿verdad? Entonces, sí hay, digamos, una relación con exposición a pesticidas, también con exposición a la radiación, con algunos solventes, ¿verdad? Es muy difícil identificar, ¿verdad?, muchas veces cuál fue el agente causante, ¿verdad? Porque a veces, la misma persona no lo identifica, ¿verdad? Salvo que sea, algo muy claro como una exposición ocupacional o un accidente laboral. Pero a veces el paciente no puede recordar, por ejemplo, si en algún momento cursó con alguna infección en la edad pediátrica, ¿verdad? No lo recuerda, claro, no lo tiene registrado, ¿verdad? Entonces, recordar que tenemos una memoria inmunológica, ¿verdad? Entonces, sí guardamos registro de todo lo que hemos padecido a lo largo de los años, y hay algunas infecciones que se vuelven crónicas o que permanecen en la memoria. ¿Cómo cuáles? Como Epstein-Barr
Probablemente virus. sea Epstein-Barr virus, probablemente sea un buen ejemplo, ¿verdad? Ok. Para hablar de esta relación que permanece, ¿verdad? No quiere decir que uno todo el tiempo tenga Lo la manifieste. infección, ¿verdad? Pero es algo que permanece en la memoria inmunológica. Bueno, otras infecciones virales son algunos tipos de herpes, VIH, ¿verdad? Por la constante exposición antigénica. Se consideraba esta población como una población de riesgo para presentar linfomas. Sin embargo, como muchas de estas enfermedades, sobre todo VIH, tiene un tratamiento que es tan exitoso, la incidencia de los linfomas relacionados a VIH sí ha reducido, Se ha reducido. debido al éxito de la terapia antirretroviral. Qué interesante y qué bueno para también los pacientes con VIH. Bueno, y perfecto. Entonces ahora ya tenemos el cuadro clásico de una persona que, digamos, tiene antecedentes probablemente de algún familiar, previamente algún antecedente histórico, tengo contacto, tengo algunas señales de alerta. Ya me di cuenta, probablemente me llamó la atención todas estas señales de alerta. Busco a la doctora Vicky porque me di cuenta que precisamente reúno todas estas características para buscar atención médica. Importante buscar atención médica. ¿Qué sucede después? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué pruebas y procedimientos, digamos, hacen ustedes los hematoncólogos para diagnosticar y que son cruciales hoy, digamos, y que son pieza fundamental para el diagnóstico? ¿Qué piezas son claves en este diagnóstico hoy y con qué herramientas contamos? Bueno, contamos con muchas herramientas. Partimos desde la parte clínica, ¿verdad? Que eso es muy importante. Conocer cuál es la historia de la enfermedad, interrogar adecuadamente al paciente, sin duda aporta mucha información. Luego procedemos con un examen físico exhaustivo, ¿verdad? En busca de crecimientos ganglionares o crecimientos viscerales que están frecuentemente, que los observamos frecuentemente en enfermedades hematológicas como esplenomegalia. Y también utilizamos... Esplenomegalia es el crecimiento anormal del vaso, Okay. ¿verdad? La gente se lo siente. Se ubica en el abdomen y en ocasiones puede llegar tan grande, ¿verdad?, que desplaza el estómago. Entonces el paciente tiene algo que llamamos sensación de plenitud gástrica temprana, es decir, es que come un poquito y ya se siente satisfecho, y esto es porque el estómago ha reducido su capacidad porque está presionado por el vaso en dimensiones que puede llegar a ocupar casi que los 4 cuadrantes del abdomen. Eso le llamamos esplenomegalia sintomática, ¿verdad? Y es relativamente frecuente en algunas enfermedades hematológicas, sobre todo las que tienen un curso crónico, como la leucemia mieloide crónica. Entonces, en el examen físico, justamente, ¿verdad?, estos son los síntomas o signos que vamos buscando. También nos sirve mucho un examen muy básico y rutinario, que es la hematología, ¿verdad? Podemos obtener las cuentas celulares, afecciones en glóbulos blancos, ya sea la alza, la baja, la anemia que ya mencionamos, y también las plaquetas, que son pues realmente unos restos celulares que participan en la coagulación. De hecho, cuando las plaquetas están en rangos muy bajos, es frecuente que la persona padezca sangrados, como por ejemplo sangrado de encías, ¿verdad?, que no debiera presentarse, o los sangrados menstruales en las mujeres son muy abundantes, son muy prolongados. O por ejemplo moretones o sangrados que no corresponden, por ejemplo, a un golpe muy sencillo como toparse con la esquina de la cama o de la mesa pudiera provocar hematomas que claramente no corresponden, ¿verdad?, a la intensidad de la lesión. Entonces eso lo evaluamos tanto por la historia clínica como también exámenes pues básicos como la hematología. Frecuentemente los hematólogos nos apoyamos del estudio microscópico de la sangre periférica, que es el frote de sangre periférica, nos da mucha información. Y pues uno de los procedimientos diagnósticos que realizamos con mayor frecuencia es el aspirado de médula ósea, ¿verdad? Un aspirado de biopsia de médula ósea nos puede dar información acerca de alguna infiltración, ¿verdad?, a la médula ósea por células que no correspondan a la médula ósea, o células que sí correspondían pero que se malignizaron, como ocurre en las leucemias, ¿verdad?, o en otras ocasiones cuando la celularidad en la médula ósea se ve abortada o disminuida por algunas otras enfermedades. Y pues bueno, es una buena muestra para ser evaluada por otras tecnologías más allá de la evaluación del microscópico, que es lo que llamamos evaluación morfológica,
Podemos aplicar citometría de flujo, que es fundamental para el diagnóstico y la clasificación de las leucemias, y podemos también obtener resultados o pruebas citogenéticas que nos van a confirmar, ¿verdad?, el diagnóstico. Entonces sí podemos obtener mucha información acerca de la médula ósea. Yo siempre digo que mientras más información tengamos es mejor, ¿verdad? Porque no es lo mismo tratar una enfermedad con un poco de conocimiento que con un pleno conocimiento de su patología. Otros estudios que utilizamos con frecuencia son los estudios de imágenes en sus distintas modalidades, resonancia, tomografías, y probablemente con mayor frecuencia utilicemos el estudio que se llama PET. Es una tomografía en PET, correcto, es un estudio que es muy útil en linfomas porque permite identificar los ganglios que pudieran tener afección por linfoma de los que no la tienen. Entonces es un estudio muy importante para la estadificación de una de estas enfermedades. Vamos a decir que el diagnóstico normalmente lo hacemos mediante una biopsia, es decir, mediante el análisis de un tejido, pero la delimitación de la enfermedad la hacemos mediante estudios de imágenes de acuerdo a la patología. En general pudiéramos decir que el estudio PET es el estudio más utilizado para la estadificación, sobre todo de los linfomas. Y esta ayuda para el diagnóstico, digamos, en un medio como el nuestro, Guatemala, o estamos hablando pues Centroamérica, más o menos en la mayor parte de los países tenemos algunas cuestiones comunes, pero específicamente hoy, hablando en el caso de Guatemala, si yo, tengo algunas señales como usted mencionaba, tengo la anemia, tengo algunos moretones, sangrados, digamos, abundantes o sueño, todo lo que hemos conversado, factores, antecedentes, ya me doy cuenta, ¿dónde puedo buscar ayuda? Aquí en un país como Guatemala, yo sé que obviamente hay público, hay privado, pero hay capacidad para atender esto en hospitales públicos, hablemos hospitales nacionales. Sí, bueno, creo que hemos mejorado, ¿verdad? Si bien quedan algunos aspectos que necesitan mejorar, ¿verdad? Creo que a nivel diagnóstico hemos avanzado, o al menos un poco, ¿verdad? Los estudios de aspirado a médula ósea, la evaluación morfológica o estudios de inmunohistoquímica, pensaríamos que de manera institucional sí son accesibles, ¿verdad? Es decir, que sí están ahí a la mano del médico hematólogo. La citometría pensaría que a nivel privado es algo pues ya accesible, es una práctica médica, digamos, muy estandarizada, y tenemos un poco de más dificultad con algunas pruebas citogenéticas porque algunas de estas pruebas no se realizan a nivel local. Sin embargo, sí existen algunos laboratorios que si no es tal prueba, no se realiza a nivel local, se puede enviar al extranjero, ¿verdad? Y obtener resultados. Pensaría que cada vez el médico hematólogo y todos los médicos que se dedican a la atención del cáncer en general se esfuerzan por objetivar el diagnóstico y pedir las pruebas correspondientes. De hecho, hay algunas enfermedades que el diagnóstico es puramente citogenético y no es morfológico y no es clínico, ¿verdad? Sino que en algunas circunstancias sí es indispensable, ¿verdad?, realizar algunas pruebas para pues concluir el diagnóstico. Entonces, si bien hay dificultades, ¿verdad?, creo que nos dirigimos o vamos en esa ruta, cambio, ¿verdad?, de observar un cambio. Es importante esto, digamos, obviamente el diagnóstico temprano también, o por lo menos de lo poco que yo puedo saber del tema comparado con su especialidad, cuando se capta a tiempo, ¿es todavía posible cambiar el curso de la enfermedad? Estamos hablando de una enfermedad que tiene un pronóstico pues bastante reservado en su mayoría, o ¿cómo podríamos abordar esto? Bueno, algunas enfermedades, sobre todo algunos tipos de linfoma, ya se pueden considerar curables, ¿verdad? Hay otros que los consideramos no curables, sin embargo sí podemos controlar la enfermedad y esto se vuelve un antecedente médico para el paciente. Es decir, la enfermedad puede tener cursos de inactividad, periodos muy prolongados, incluso hasta de 10 años, sin enfermedad, pero tienen la característica de esta recurrencia, ¿verdad? Entonces se vuelve una enfermedad crónica como lo es diabetes, hipertensión, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay algunas otras enfermedades como algunos ciertos tipos de leucemia en los que el pronóstico
pues sigue siendo desfavorable, ¿verdad? Y requieren de tratamientos intensivos para lograr controlar la enfermedad. Pero creo que en general, al haber mejorado las técnicas diagnósticas, al ir educando, ¿verdad?, a la gente a consultar más temprano, estas enfermedades van tomando más notoriedad, entonces despierta los intereses de autoridades sanitarias, ¿verdad?, de la industria farmacéutica, ¿verdad?, incluso de las autoridades a nivel local en cada hospital. Y pues bueno, se pretende con esto ir incrementando la cobertura y modificar el diagnóstico de las enfermedades. Para el paciente siempre lo educamos que mientras más pronto consulte es mejor, porque no es lo mismo tratar una enfermedad en un estadio localizado que en un estadio avanzado. Por supuesto que cuando uno inicia un tratamiento oncológico, el deseo del paciente es quitar completamente la enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno revisa los estudios, los pacientes que han tenido los mejores resultados a corto y largo plazo son los pacientes que se encontraban primero con un buen estado de salud al diagnóstico de la enfermedad hematológica, y lo otro es que se identificaron en estadios más tempranos. Entonces, consultar de manera tardía, ¿verdad?, con mayor magnitud de la enfermedad, con mayor carga tumoral, sí hace más difícil el escenario, ¿verdad? Y nos aleja un poquito de ese deseo de erradicar completamente la enfermedad con un par de quimioterapias. En realidad, el tratamiento oncológico es más complejo, ¿verdad? Requiere determinar una estrategia de tratamiento específica para el paciente, y una vez alcanzada una respuesta generalmente vamos a la fase de vigilancia, es decir, no acaba ahí el asunto, sino que estos pacientes tienen que tener un seguimiento en ánimos de identificar alguna recurrencia de la enfermedad de la manera más oportuna, o también de identificar efectos secundarios del tratamiento, ¿verdad?, que pueda recibir. Sí, muy interesante. Precisamente una de las cosas que comentaba, que con el paso del tiempo han surgido precisamente tratamientos cada vez más esperanzadores para la vida de las personas, no necesariamente solo en cuanto a la erradicación de la enfermedad, como usted decía, sino que a mejorar su calidad de vida, y que tiene mucha relación también con el diagnóstico temprano, con poder llegar temprano. Y particularmente traen mucha esperanza para el abordaje de los pacientes. Es un mensaje bastante esperanzador. Han cambiado muchas el curso de la enfermedad. Hablando un poco de las terapias, los pacientes que ya están diagnosticados, y hablaba usted precisamente algo sobre el tema, háblenos un poco sobre estas nuevas terapias, qué hay, qué se ve en el panorama, qué se viene en el futuro, cómo ve esa esperanza en el tratamiento de los pacientes Sí, digamos que en este momento, pues, sobre todo en los últimos 10 años, hemos conocido nuevas drogas, ¿verdad?, con diferentes mecanismos de acción muy novedosos que han resuelto mucho el escenario de la refractariedad, ¿verdad?, que es decir, cuando un paciente ya ha recibido una primera línea de tratamiento, tuvo éxito o tuvo un éxito muy moderado, o no tuvo ninguna respuesta al tratamiento, o ya sea que después de haber alcanzado una respuesta haya recaído, es un escenario más complejo. Es decir, tratar estas enfermedades en un segundo intento, pues sí suma un grado de dificultad. Yo diría que en los últimos 10 años probablemente ha sido una de las mejores décadas para la hematología, porque hemos conocido tratamientos oncológicos, pues sin duda innovadores, pero que sí han cambiado el pronóstico de algunos pacientes. Hay que mencionar que la quimioterapia no está en desuso, ¿verdad? No hay que percibir que la quimioterapia no funciona, sino que la terapia tiene algunas indicaciones, ¿verdad?, en específico. Generalmente a veces la gente piensa que incluso la quimioterapia o el tratamiento pudiera ser peor que la enfermedad, y generalmente no es así. En ese sentido hemos avanzado mucho en el sentido de poder contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia, anticiparnos, ¿no?, porque es algo en lo que tenemos mucha experiencia, y reducir las complicaciones derivadas del tratamiento oncológico, llámese quimioterapia, inmunoterapia o lo que corresponda, ¿verdad? Entonces la quimioterapia tiene sus indicaciones y tiene también un beneficio en distintas enfermedades.
Creo que lo más novedoso y lo que ha tenido un impacto pues muy profundo, ¿verdad?, en el pronóstico de algunas enfermedades son los anticuerpos. Digamos que los anticuerpos también es algo que ha evolucionado desde los anticuerpos desnudos a los anticuerpos conjugados a lo que tenemos ahora, que son los anticuerpos biespecíficos, ¿verdad? Y lo vemos en distintas enfermedades como linfomas, como mielomas, cada vez lo vemos con mayor indicación. Y sin duda alguna los resultados son verdaderamente favorecedores. Algo que es muy novedoso es la inmunoterapia, ¿verdad? En general la inmunoterapia ha tenido una excelente aprobación en el tratamiento de cáncer en general, no específicamente en los cánceres hematológicos, sino en cáncer en general, por los buenos resultados que ha ofrecido. Claro. Y creo que algo que vale la pena mencionar es la terapia con células CAR-T. Eso es una cosa que me encanta. Esto es algo muy novedoso. Básicamente lo que es lo del futuro, ¿no? Es lo del futuro sin duda, ¿verdad? Hasta parece de una ciencia ficción, la verdad. Sí, deberíamos de apresurarnos en traer esas terapias, ¿verdad? Y tenerlas disponibles para todos los pacientes en todas las instituciones, porque ha tenido un incremento en sus indicaciones, pero un paso acelerado. Es decir, las vemos cada vez en más enfermedades y el común denominador son resultados muy favorecedores en términos de sobrevida libre de progresión, en tasas de respuesta, de tal forma que ha sido una terapia pues muy bien aceptada por los médicos y obviamente por los pacientes, por los grandes ¿Ya hay pacientes en Guatemala en Guatemala con CAR-T no, que usted sepa? No, pensaríamos que no, tal vez algún paciente que anecdóticamente haya logrado salir del país y recibir la terapia en el extranjero, porque sí se requiere de cierta tecnología que de momento no está disponible en Guatemala. Lo que trata la terapia de CAR-T es modificar, es extraer una célula T del paciente, es decir, del enfermo, modificarla mediante algunos vectores virales y luego infundirla nuevamente al paciente ya modificada con la indicación de atacar las células del cáncer. Es decir, estamos dirigiendo el tratamiento específicamente a la célula del cáncer. Entonces, con ese mecanismo de acción, lo que se observan son tasas de respuesta muy rápidas, muy tempranas, ¿verdad? Por lo efectivo que puede llegar a ser, y por lo mismo también tasas de respuesta pues muy abruptas, reducciones de la carga tumoral de manera impresionante y muy temprana, ¿verdad? Tal vez en algunas indicaciones todavía no tengamos seguimientos a largo plazo, porque esto sí sigue siendo novedoso, pero de lo que conocemos a través de los ensayos clínicos, a través de los estudios y de lo que se ha podido comercializar, es una terapia que puede rescatar, ¿verdad?, a muchos pacientes, sobre todo en el escenario de refractariedad, y estoy segura que las indicaciones se van a incrementar en breve, es decir, lo vamos a ver en muchas enfermedades hematológicas como primera opción, probablemente en algunos escenarios, sobre todo en la refractariedad o recaída. Sí, probablemente cuando estudiamos medicina al principio ni siquiera nos imaginábamos que fueran a existir este tipo de terapias. Yo cada vez estoy más asombrado cuando veo cómo, justamente usted como comentaba, cómo se ha ampliado la oferta precisamente en diagnósticos tratados con este tipo de tratamientos. La verdad que, como les digo, parece sacado de un libro de cuento de ciencia ficción, pero es cierto. No, pero es una realidad, ¿verdad? Es espectacular. Y en lo que todos debiéramos de participar es en traer esa realidad a cada país. Ojalá. ¿Verdad? Y no hablando solo de Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, cuando uno participa en espacios con los que tiene oportunidad de compartir con colegas de otros países, el acceso a CAR-T en América Latina es muy similar, ¿verdad? Es decir, no hay acceso a CAR-T por la tecnología que requieren, ¿verdad? Entonces, en algún momento hemos dicho, va a tener que ser una medida de salud a nivel global, ¿verdad? Para no privar a nuestras poblaciones de una terapia que pudiera cambiar el pronóstico, ¿verdad?, y la historia de unas enfermedades. Ojalá como de verdad para la esperanza de vida de los pacientes y en general, pues ojalá. Y en relación a los tratamientos disponibles, digamos, para volver a... Lo que podemos hacer para aterrizar ya, que nos soltaron en un paracaídas y aterrizamos en la tierra,
terapias disponibles en nuestros servicios, digamos, obviamente sé que hay una diferencia entre lo disponible en el mercado privado, probablemente con el mercado público, pero hay tratamientos disponibles para las enfermedades digamos, si yo mañana me tocara ir a un hospital nacional o al Seguro Social, ¿hay terapias disponibles para este tipo de enfermedades? Bueno, yo creo que el acceso a drogas novedosas en Guatemala, digamos que puede variar del ámbito privado, en lo que sí están disponibles muchas terapias novedosas, como por ejemplo algunos anticuerpos conjugados, anticuerpos biespecíficos, ¿verdad? Que hoy en día sí se pueden adquirir en Guatemala en médico privado. Respecto a lo institucional, pensaría que depende de cada institución, ¿verdad? Claro. Lo que sí es de mencionar que todos los servicios de hematología hacen un intento por mejorar el acceso a todas las terapias que son requeridas, ¿verdad? Se involucran ahí aspectos como, por ejemplo, el recurso, ¿verdad? Que se tiene que administrar, ¿verdad? La cantidad de pacientes con determinadas enfermedades, porque pues hay algunas enfermedades que son las poblaciones de pacientes son más voluminosas, entonces se trata de cubrir las necesidades pues más imperantes. Algunos otros optan por decir vamos a cubrir bien la primera línea de tratamiento, ¿verdad? Es decir, vamos a dar la primera línea de tratamiento de la mejor manera, y de repente se queda un poquito descubierta la segunda enfermedad. Otros podrán decir, bueno, lo puedo rescatar, voy a reservar esta droga para rescatar a un paciente. Creo que depende mucho del recurso, ¿verdad? Sin duda el esfuerzo médico por mejorar la atención de los pacientes, sobre todo el médico guatemalteco, ¿verdad? Creo que se caracteriza por eso, ¿verdad? En mejorar el acceso a los pacientes, pero finalmente están involucrados otros actores, ¿verdad? Pensaríamos que vamos hacia la mejoría, ¿verdad? Pensaríamos que mientras más notoriedad tengan estas enfermedades, nuevamente sale el tema de la educación al paciente, pero mientras más atención, ¿verdad? Mientras más notoriedad tengan estas enfermedades, pues sin duda esto va a motivar a dirigir más recursos al tratamiento y diagnóstico, ¿verdad? Porque ese es otro aspecto. El diagnóstico de algunas de nuestras enfermedades requiere de pruebas pues sofisticadas que a veces no están, digamos, a la mano, ¿verdad? En las instituciones, a la mano del médico tratante, y pues hacemos lo que se puede, ¿verdad? Hacemos el mejor esfuerzo con el recurso que tenemos, pero pues creo que mientras más atención tengan estas enfermedades, pues más va a ser el recurso que se les dedique y obviamente se mejorará la atención, ¿verdad? Pues excelente, así que ya saben todas las personas que nos están escuchando, si usted pues ya manifiesta todos estos síntomas, busque ayuda, vaya a un centro público, privado, según sus recursos, según su capacidad, busque ayuda. Es importante captar a tiempo, es importante diagnosticarse a tiempo, es importante tratarse a tiempo y verse con un especialista. No lo deje a la carrera, porque de verdad es algo alarmante, como ustedes pudieron oír al principio del capítulo, pues cada vez hay muchas más enfermedades y se diagnostican más. No sabemos si es por el aumento del diagnóstico o por el aumento de los casos, pero en todo caso cada vez hay más casos de cáncer. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito el capítulo, doctora, tener un diagnóstico de estos es verdaderamente alarmante, es un impacto emocional bien fuerte, un golpe emocional fuerte no solo para el paciente, también para el familiar. Esto involucra cuidadores, grupos de apoyo, etcétera. ¿Algún mensaje de esperanza? ¿Qué herramientas emocionales considera usted que las personas que están atravesando por esta enfermedad, porque ya no vamos a hablar solo de los que probablemente la padecen, sino los que ya la padecen? Grupos de apoyo, redes de apoyo, pacientes, familiares, cuidadores. ¿Algún mensaje de esperanza para los pacientes? Sí, sin duda alguna, creo que la educación, ¿verdad? El conocimiento que el paciente pueda obtener acerca de su enfermedad puede jugar a favor, porque a veces popularmente se percibe de que no hay solución para el cáncer, y los tipos de cánceres pues son muy diversos, ¿verdad? Entonces hay algunos que tienen altas tasas de curación, entonces no dar un tratamiento pues sería un error, ¿verdad? Sobre todo en pacientes que tienen las condiciones físicas de recibir un tratamiento, privarse, ¿verdad? O autoprivarse de recibir un tratamiento
pues sin duda alguna no es una buena alternativa. Entonces, educarse acerca de su enfermedad y, claro, los grupos de apoyo, ¿verdad? Una red de apoyo familiar sin duda favorece al individuo con cáncer, ¿verdad? Dejarle saber al paciente que no está solo, que ahora están disponibles grupos de apoyo que los pueden dirigir hacia cómo obtener los mejores servicios de salud, dónde obtenerlos, a qué médicos consultar, ¿verdad? Dirigirlos, creo que eso es una parte muy importante. También hay grupos de apoyos entre pacientes en los que se comparten sus experiencias, ¿verdad? Los casos de éxito. Entonces, la persona ya no percibe esto como una condena, ¿verdad? Sino como un padecimiento que si recibe los tratamientos adecuados pueden mejorar los resultados, ¿verdad? Creo que también ayuda mucho la fe que el individuo pueda tener, ¿verdad? Claro. Estar fortalecido, sin duda alguna, lo puede ayudar a superar este diagnóstico. Nosotros siempre recomendamos que no esté solo, ¿verdad? Que tenga alguien con quien conversar y que aprenda a expresar sus sentimientos, no solo los malestares físicos, ¿verdad? Sino a expresar sus sentimientos, porque al expresar, decir, ok, sí me siento triste, me siento asustado, tengo miedo, ¿verdad? Es el paso número 1 para canalizar y gestionar bien las emociones, ¿verdad? Siempre les decimos no venga solo, acompáñese de un amigo, claro. Acompáñese de un familiar. Y pues sí vemos la diferencia, ¿verdad? De una persona que está recibiendo un apoyo psicológico, un acompañamiento frente a la persona que está solita, sin duda alguna le tiene un poco más difícil. Algo también que es muy importante es que el paciente sea tratado por equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Es decir, claro. No solo es un médico, sino que, digamos, son varios médicos, los médicos del dolor, ¿verdad? La medicina del dolor nos pueden ayudar mucho, los cirujanos, los médicos radiooncólogos, es decir, el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, entonces podemos mejorar, ¿verdad? A través del abordaje por cada especialidad, algunos de los síntomas que finalmente le pesan mucho al paciente, ¿verdad? Particularmente yo pertenezco a un grupo multidisciplinario del tratamiento del cáncer, en Grupo Creo, y pues lo que se pretende en este grupo de médicos, en esta organización, es apoyar al paciente, ¿verdad? No solo con el mejor consejo médico, sino también darle esa calidez, ¿verdad? Que el paciente requiere en esas condiciones y dirigirlo con las especialidades correspondientes. Y muchas gracias en el nombre de todos los pacientes. El trato humanizado es algo que hace falta muchísimo. No enfocarnos únicamente en la parte diagnóstica y del tratamiento, ya digamos, sino un trato humanizado, que las personas se sientan comprendidas también. Están atravesando un momento emocional fuerte y bueno, al igual que usted, pues también le damos la bienvenida a Casa Paciente. Esta sabe que es su casa, doctora. Muchas gracias. Ya estamos llegando a esta parte final de la conversación. ¿De nuevo? Conversación. Aquí sí, podemos seguir, nos pudiéramos ¿verdad? seguir hablando. Y vamos a tener la oportunidad de compartir en otras instancias, probablemente para profundizar más en algún tipo de enfermedad específica. Hoy hablamos un poco la generalidad, pero de verdad que todo su conocimiento, capacidad, y para nosotros y para la gente que nos ve, la verdad que el objetivo de nosotros es educar a las personas y es muy importante que gente con tanto conocimiento y con tantas habilidades, digamos, en la parte médica, pues nos acompañe. Para cerrar ya un poquito este capítulo, le pido si nosotros necesitáramos buscarla, Vicky, ¿dónde la podemos buscar, por favor? Claro que sí, con mucho gusto estamos para servirles. Nos encontramos ubicados en el edificio Médica 10, oficina 1011 y 1012, esto es en la zona 10 de la capital. Nuestros teléfonos 23 14 91 52 y 53, y si hay alguna persona que requiera, ¿verdad?, de una atención porque sospecha que tiene alguna de estas enfermedades o ya tiene el diagnóstico, pues sin duda alguna los podemos recibir con mucho gusto, ¿verdad?, y orientarlos y determinar cuál es la mejor estrategia a seguir. Perfecto, Vicky, muchísimas gracias por estar aquí. Y así concluimos este valioso episodio. Recuerda que en Casa Paciente nuestra misión es darte las herramientas para que tomes decisiones informadas sobre tu salud.
Te brindamos información clara y confiable y como siempre basada en evidencia. Si este contenido resonó contigo o crees que puede ser un faro de esperanza para alguien, no te quedes con él, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos tus preguntas o experiencias en los comentarios. Nos gusta aprender de ti y de nuestra comunidad. Somos Casa Paciente, tu aliado para una vida más saludable y feliz. Nos vemos en el próximo episodio. Casa